Capítulo 17. Ansiedad. Mao Mao y Jinshi abandonaron la habitación, confundidos. ¿Qué diablos pasó? Tan pronto como salieron de la habitación, Basen le preguntó a Mao Mao. ¿Saben qué es lo que hará el emperador? Preguntó Basen a Jinshi. No es así, pero de todos modos nos echaron, respondió él. Estoy estupefacta, dijo Mao Mao. Jinshi tenía una expresión de asombro en su rostro. Aún no se ha resuelto nada. Él estaba atónito y muy preocupado porque notó que el emperador se había dado cuenta de algo importante y lo había aceptado como una verdad, pero no sabía exactamente qué era y eso hacía que se sintiera muy abrumado por la ansiedad. El señor me dijo que se someterá a la cirugía. Mao Mao explicó en nombre de Jinshi. ¿En serio?, preguntó Gao Shun, quien parecía aliviado ante las palabras de Mao Mao. Sí, además, parece que todavía el señor tiene algo de qué hablar con Lady Aduo, así que estoy segura de que se quedarán. ¿Eso es así?, dijo Gao Shun mientras miraba fijamente la puerta. Gao Shun también era el hermano de leche del emperador. Supongo que sí, respondió el cuñado de Chue. Entonces, ¿puedo irme a casa?, dijo Mao Mao, ya que quería cenar temprano, dormir y prepararse para la cirugía de mañana. Reducir la comida y el sueño empeorará la calidad de su trabajo más que cualquier otra cosa. Será mejor que regresen a casa temprano, dijo el señor Ma algo, por lo que Mao Mao y Jinshi se retiraron junto con Basen y Chue. Gao Shun y su yerno Ma algo se quedarían para proteger al emperador y a Aduo. Sí, la señorita Chue te acompañará. Por cierto, vamos a cenar, dijo Chue alegremente. ¿Vamos a comer a algún lado?, preguntó Mao Mao. ¡Qué lindo! Se escuchó la voz de Jinshi decir, interrumpiendo la alegre conversación de Mao Mao y Chue justo cuando se empezaban a emocionar. ¿Qué pasa?, le preguntó Mao Mao. Oigan, les gritó Basen a Chue y Mao Mao dejando a un confundido Jinshi a un lado. ¿Qué van a hacer? Ya es tarde por la noche. No hay manera de que una mujer pueda salir a comer sola, les dijo Basen. Si vas a decir eso, me gustaría que mi cuñado viniera con nosotras, respondió Chue. Jinshi escuchó la conversación mientras su estómago hacía ruidos extraños. A él le encantaría decirles en la cara que quería acompañarlos, pero no pudo decirlo. Después de que te dejen tu residencia, no habrá ningún problema, dijo Chue. Si tú lo dices, respondió Basen. Pero si voy a comer de todos modos, prefiero que sean fideos, dijo Mao Mao. ¿Fideos? ¡Eso es genial! Conozco un restaurante que sirve deliciosos fideos cortados con espada, dijo Chue emocionada. ¡Fideos cortados con espada!, dijo Basen, quien estaba sorprendentemente entusiasmado. Si está así de lleno, probablemente haya mucha comida afuera. Parece que sí, respondió Mao Mao. Todavía no puedo leer la atmósfera, pero no puedo casarme con Jinshi así. Mao Mao estaba sumergida en sus propios pensamientos, y más aún después de lo que había declarado Jinshi en frente del emperador hace unos momentos. Hablando de Jinshi, él tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro. Era un miembro de la familia real y sin embargo no podía salir a comer fideos por la noche. Así que él no se atrevió a decir, yo también quiero ir contigo. Los fideos que suelo comer probablemente sean mucho mejores, pensaba Mao Mao mientras escuchaba la conversación de Chue y Basen. Cuando regrese a casa, probablemente Suiren me podría preparar una cena caliente. Los ingredientes y los chefs son de primera, pero se supone que es más delicioso que los platos de fideos, pero eso es eso y esto es esto, pensaba Jinshi. Los platos de fideos que se comen afuera son tan especiales que se podía ver por qué Jinshi estaba celoso de ellos. Cuando Jinshi caminaba por la ciudad disfrazado, se encontró comiendo brochetas que parecían deliciosas. Quizás ese tipo de gusto de la gente común le sea más apetecible de vez en cuando. Sin embargo, Mao Mao pensó que era hora de enviarle un barco de rescate a Jinshi, ya que ella había notado que él quería ir con ellos, pero no podía. Se estaba volviendo así. Después de todo, estoy cansada, así que pensé que sería bueno no salir a comer. ¿Eh? ¿Eso es así?, dijo Chue deliberadamente, quien a diferencia de Basen, ella entendió a Mao Mao. Entonces, ¿qué quieres comer?, le preguntó Basen. Me gustaría decir que la carne hecha por Enen, pensó Mao Mao, pero al final solo dijo, en este momento, quiero algo como la papilla de abulón que la señora Suiren me preparó hace un tiempo.
Ya veo, dijo Jinshi, quien de repente se volvió enérgico. Estoy seguro de que Suiren te puede preparar algunas gachas en cualquier momento. Estoy de acuerdo, dijo Chue. Entonces, ¿comemos en el palacio?, preguntó Jinshi. No, ya es muy tarde. Así que si puedes dármelo, me lo llevaré a casa, respondió Mao Mao. Ya veo, los fideos no son buenos. Como era de esperar, Basen y Chue no tenían ganas de salir a comer juntos. ¿Qué pasaría si le pidiera a la señora Suiren que me preparara unas gachas?, dijo Basen. Cuñado, aquí está el problema, le respondió Chue. ¿No quieres?, preguntó Basen. Me ahorraría tiempo. Mao Mao tendría menos tiempo para esperar. Sí, por eso debería ir. O si no, ¿qué pasará con mi protección al príncipe Luna?, preguntó Basen. Habrá otros guardias afuera, no hay problema, dijo Chue. Por favor, vete, dijo Jinshi a Basen, quien se fue de mala gana. Chue esperó hasta que ya no pudo ver a Basen. Sonrió alegremente, después miró a Jinshi y a Mao Mao y les dijo: Disculpe, príncipe Luna, la señorita Chue realmente tiene ganas de recoger flores en este momento. ¿Estoy bien si voy primero? No creo que haya ningún peligro particular hasta que salga, así que no creo que haya ningún peligro incluso sin escolta. Creo que estaré bien, respondió Jinshi. Oh, es cierto. Deberías ir a lavarte las manos rápidamente, le dijo Mao Mao a Chue. No creo que te guste. En lugar de lavarme las manos, ¿por qué no voy a recoger algunas flores?, respondió Chue. Después le guiñó un ojo y se escapó. Estaba claro que esto era solo una excusa para dejarlos solos. Los pasos de Jinshi tomaban el mismo ritmo que los de una tortuga, por lo que Mao Mao también siguió su ejemplo. Maestro Jinshi, ¿sí? ¿Estás ansioso? Mao Mao miró a Jinshi a la cara. ¿Y si no estuviera ansioso, qué harías si el emperador te nombrara el próximo regente en su testamento? No creo que sea así. No puedo simplemente evitarlo. Supongo que no puedo permitírmelo. Sí, el país estará en ruinas, pero el maestro Jinshi se las arreglará de alguna manera. Estoy segura de que todos los que te rodean se preguntan si te lo dará, respondió seriamente Mao Mao. Si Jinshi gobierna el país, a menos que la situación empeore, la era de paz continuará. Se convertirá en el mundo. Sin embargo, ese reinado se creó a costa de la vida de un joven innecesariamente serio y siempre cansado, que no es ni Dios ni un ermitaño. ¿Tengo que quedarme a tu lado entonces?, preguntó Mao Mao muy seria. Deja de decir cosas así, me dan ganas de darte órdenes, le respondió Jinshi. En otras palabras, Jinshi tenía la intención de darle a Mao Mao la problemática posición de consorte. El hombre que una vez dijo que haría de Mao Mao su esposa, también quiso decir que la convertiría en su reina. Parece que no existe tal cosa. Por favor, no te quemes el vientre. Antes de que lo hagas, intentaré ver si puedo hacer un injerto de piel. Sí, respondió Jinshi. Mao Mao tenía la idea de que para quitar el escudo de la emperatriz Gyokuyo que Jinshi tenía grabado en la piel de su vientre, en lugar de quemar toda esa piel como pretendía hacer Jinshi, lo mejor era quitar esa piel y colocar una nueva. Se podría explicar como plantar piel. Hay constancia de que la piel se puede pegar de un lugar a otro. Solo debo cortar la piel alrededor de tu trasero y colocarla en tu vientre, le explicó Mao Mao a Jinshi. El rostro de Jinshi se distorsionó en una mueca al escuchar a Mao Mao y después le preguntó: ¿Está bien? ¿Podría fallar? Eso no es bueno. Sí, pero creo que funcionará si se pega a la propia piel de la persona. Jinshi, al escucharlo, instintivamente sostuvo su trasero. No te obligaré a quitártelo ahora mismo, dijo Mao Mao con calma. Por favor, no hagas eso, le respondió Jinshi. De acuerdo. Aunque Jinshi la miró con sospecha, se quitó la mano del trasero. Parece que siempre estoy viendo tu trasero, pensó Mao Mao. Se podía usar otras partes, pero Mao Mao pensaba que sería bueno tener un área amplia alrededor de las nalgas. No te preocupes, estarás bien. Mao Mao, ¿acaso no tienes miedo? Estoy preocupada. A mí no me parece eso. De hecho, puede que Mao Mao estuviera menos ansiosa que Jinshi. Mi objetivo ahora es que la cirugía sea un éxito, respondió Mao Mao. ¿No estás preocupada por lo que está por venir?, tenía curiosidad Jinshi. Mi habilidad especial es olvidarme de las cosas problemáticas por el momento. Ya veo.
Jinshi pareció estar de acuerdo por el momento. Sin embargo, por lo que parece, creo que la cirugía será un éxito. He oído que la tasa de éxito es del 90%, pero ¿no te preocupa el 10% restante? No. La cirugía en sí será exitosa porque el Dr. Liu la realizará. Su padre adoptivo Loumen también estaría ahí. Además del Dr. Liu, también estaban capacitando a otros médicos para que pudieran realizar cirugías. No me gusta que uno de ellos sea Tianyu, pero no puedo evitarlo. Sí, en cuanto a la anestesia antes de la cirugía, utilizamos medicamentos menos tóxicos y también se utilizará acupuntura en combinación. El trabajo de Mao Mao es examinar el progreso después de la cirugía, por lo que si hay algún problema, dependerá de ella. Ahora que tenemos confirmada la voluntad del paciente, es casi tan bueno como una victoria, dijo Mao Mao. Eres muy positiva, respondió Jinshi. No estoy muy segura. Yo también estaré involucrada en caso de que le suceda algo al emperador, por lo que he preparado suficiente veneno para todos los médicos. Está formulado especialmente para permitirles fallecer sin dolor ni sufrimiento. Jinshi tiró de la mejilla de Mao Mao. Nunca uses algo así, la regañó Jinshi, aunque nunca se sabe. Pensó Mao Mao. Ella había dejado de decir cualquier cosa que pudiera desanimar a Jinshi desde hace tiempo, que debía estar bastante cansado de tratar con el emperador. Aunque Mao Mao caminaba tan lento como una tortuga, cada vez estaba más cerca de la salida. Jinshi tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro. Sin embargo, para ambos aún hay un mañana, por lo que debían de estar completamente preparados. Nos vamos, dijo Jinshi mientras abría las pesadas puertas del templo y observaba fijamente a Mao Mao.